Hay promesas de Dios escritas sobre ti y ninguna de ellas quedará sin cumplirse. Quizás tú hoy sientas que esas promesas están lejanas, que tus errores, tus debilidades, tus fracasos han detenido el plan de Dios. Pero quiero que me escuches bien. Dios ya dejó evidencia dentro de ti. El Espíritu Santo en tu corazón es el sello, es la garantía, es la prueba viviente de que lo que Dios habló sobre ti se cumplirá. Aunque tropieces, aunque la espera se haga larga, ya llevas dentro de ti la primera entrega de lo eterno, la confirmación de que su palabra jamás vuelve vacía. Las promesas de Dios son tan seguras que antes de verlas cumplidas afuera, ya Él te dio la prueba adentro de ti, su espíritu habitando en tu corazón. Y así trabaja Dios. Dios es un Dios de promesas y muchos de ustedes han experimentado lo que es la voz de Dios haciéndose real en su vida, dándole directrices y acordándole la fidelidad de Dios, recibiendo promesas a su vida particulares, promesas que lo incluyen a usted, promesas que incluyen a su familia, que incluyen a sus seres queridos y que no toman por alto ninguna particularidad en su vida. Y para aquellos que sienten que todavía no han recibido una promesa, dicen por ahí que en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, existen más de 3000 promesas que nos podemos aferrar a ellas, hacerlas nuestras y reconocer que es Dios hablando directamente a nosotros. Y estas promesas tienen fecha de cumplimiento. Y eso por los próximos minutos es lo que quiero dialogar con ustedes. Quiero que reciban en su espíritu una palabra que el Señor depositó en mi vida. Venimos del video pasado donde hablamos que Dios está levantando a una generación con una visión particular de ser luz en medio de las tinieblas. Una visión que, aunque todos los panoramas sean complicados, Dios todavía levanta un propósito particular para cada uno de nosotros. Y todo va con una cronología particular. Quiero que se hagan de la idea que Dios no hace nada al azar. Dios no deja las cosas a la merced de las casualidades, sino que Dios tiene un plan. Y de todo eso vamos a estar hablando por los próximos minutos, particularmente con un plan maestro que Dios tiene desde el comienzo. Hágase de la idea de lo siguiente. Dios tiene un propósito y lo quiere cumplir y entrega promesas a sus hijos para el cumplimiento de ese propósito, pero el punto de inicio con relación a nosotros es Dios levantando una visión. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado algo como esto, que en ocasiones a mí me ha pasado y he escuchado tantos testimonios de cosas como estas. En alguna ocasión usted visitando su comunidad de fe, su iglesia, ha percibido o ha notado ciertas áreas desatendidas, como que temas que no se tocan, como cosas que están a medias, que están inconclusas y que nadie pareciera que le presta atención. Por mucho tiempo muchas personas han pensado que eso, si ellos lo expresan, se va a tomar como una crítica, que si ellos lo comparten, están hablando mal de su comunidad de fe o de su iglesia. Sin embargo, a las personas que han alcanzado madurez espiritual, Dios una vez me inquietó con algo como esto y entendí que no se estaba levantando todo alejado a críticas, todo alejado a hablar mal, sino que era todo lo contrario. Era Dios permitiendo que yo pudiera percibir y ver cosas porque estaba permitiendo que fuera yo quien supliera esas necesidades, que fuera yo el encargado de, si yo las estoy notando es porque Dios me está permitiendo verlas, porque ya ha depositado algo dentro de mí que puede ser beneficioso para esas situaciones. Por eso, en estos escenarios, cuando Dios quiere hacer algo, yo estoy seguro que ha hablado a tu corazón, te ha permitido ver cosas, observar cosas, porque quiere que tú hagas algo. Así que la cronología va de la siguiente manera. Primero, Dios tiene un propósito. Segundo, Dios te permite ver las cosas. Te da una visión particular,
un norte, un mapa el cual seguir, un camino ya trazado. Pero después de estos dos elementos se tiene que efectuar un plan. ¿Por qué? Porque la visión en sí misma no te llevará a ningún lugar, sino que una estrategia tiene que nacer. Y de eso yo voy a hablar. Pero para que lo entiendas, yo quiero que tú sepas que las promesas que Dios te ha dado no son en vano. Las promesas que Dios ha depositado en tu corazón no vienen sin una razón de ser, vienen con un propósito también definido. Y yo lo que quiero es que entiendas que tú vales más de lo que muy posiblemente tú entiendes que tú vales. Esto está terrible porque muchas personas tienen un autoconcepto de sí mismas limitado, y hay veces, y particularmente en nuestro contexto evangélico, que lo más humilde, si pudiésemos llamarlo de esa manera, es, como dice la Escritura, vernos como trapos de inmundicia, pero eso no es lo que dice la palabra. Incluso otros utilizan un versículo en la Biblia que dice: ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que del que debería tener. Y eso las personas dicen: no, pues yo no puedo creerme nada, yo lo más humilde, y vuelvo y hago los entre comillas, porque eso no es lo que Dios quiere. Esa mentalidad lo que nos ha llevado es a despreciarnos, a desprestigiarnos, a sentirnos inferior a lo que nosotros somos. Y es todo lo contrario a lo que Dios quiere, porque Dios ve un valor tan grande en nosotros que está dispuesto a hacer cosas por nosotros que ni tan siquiera han subido a nuestra mente, que nosotros todavía no las podemos pensar, pero Dios sí las está pensando a favor de nosotros. Así que Dios quiere que nosotros nos veamos de la manera que Él nos ve y entendamos cuán valiosos somos para Él. Y esto yo lo quiero explicar para que lo entendamos mejor a través de una historia. Y tengo muchos versos bíblicos que hoy quiero compartir con ustedes. Me van a ver utilizando mucho la Biblia. Quiero navegar por las páginas aquí de la Biblia. Y si de alguna manera usted quiere acompañarme, eso sería fantástico. El libro de Génesis, el capítulo 38, narra una historia que nos va a permitir entender el corazón de Dios para con sus hijos. Y esta historia, desde el versículo número 13 hasta el versículo número 26, no lo vamos a dar lectura a todos esos textos. Yo se los voy a dar de asignación para que ustedes vean el contexto particular y los detalles que esta historia abarca, porque yo ayer se las contaba a Norcalí y nos quedábamos bobos de la manera que esta historia va desarrollándose, pero yo no voy a entrar en esos detalles. Lo que voy a entrar es en tres cosas: una mujer, un hombre, y vamos a llamarle unos obsequios. Una mujer, un hombre y unos obsequios. Esas son las tres cosas importantes. Esta es la historia de Tamar y de Judá. Tamar era una mujer que se había casado, había perdido a su esposo, había muerto, había enviudado sin dar a luz. Así que dentro de ella, según la tradición, había un desespero de levantar una prole, de levantar generaciones para que fuesen herederos, para continuar el legado de una familia. Y esta mujer, según la tradición, estaba incompleta, por lo cual ella estaba buscando estrategias de darle para adelante a un legado. Y usted va a leer la historia, consigue a Judá. Y cuando Judá y Tamar van a entrar en intimidad, ella, antes de todo eso, comienza a declararle a Judá de la siguiente manera. Y ella le dijo, versículo número 16, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíe. Vamos a detenernos aquí. Una mujer, un hombre y un regalo. En este contexto nos arroja una tradición hebrea de este pueblo que era muy común para la época. Cuando un novio
iba a comprometer a su novia o se iba a llegar hacia ella en intimidad, la tradición decía que éste le daba un regalo. Y este regalo, para que lo entiendan, era una garantía de que posteriormente habría algo mejor. Por eso el ejemplo perfecto es del novio y la novia. Para comprometerse va a venir el matrimonio. Tenemos una promesa, tenemos un pacto, y este pacto lo vamos a representar de antemano con una evidencia externa. Y la evidencia externa es un regalo. Por eso Tamar le dice, ¿qué me vas a dar? Esto es parte de nuestra tradición. Después usted se va a enterar también los detalles de por qué ella hace eso. Pero ella le pide una prenda. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo. Esto era la evidencia y la garantía de la intimidad que estos dos personajes iban a tener, y que posteriormente, como dice Judá, le iba a dar una cabra. Venía algo mayor. Y yo sé que esto pareciera una locura porque muchas veces en nuestros sermones en los domingos o los viernes o los días en semana y los estudios bíblicos en la iglesia, esta historia pasa desapercibida, no es muy estudiada ni predicada. Sin embargo, yo la voy a utilizar porque este concepto en la tradición hebrea se conoce como arras. Arras, en su esencia más simple, es una señal externa de consentimiento. Es la garantía de cumplimiento de algún pacto o algún contrato. Por eso, al inicio de este video, la garantía de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida, yo decía que es porque ya nos depositó dentro de nosotros su espíritu. Las arras del espíritu son la evidencia de que hay una promesa y que hay un contrato y de que hay un resultado mejor. Pero en lo que ese resultado mejor llega, Dios nos entrega un regalo, una evidencia, una garantía de que lo que Él prometió se va a cumplir. Esto está terrible porque la señal de que algo mayor vendrá, de que un pago mayor vendrá. A mi mente vienen esos textos que dicen calles de oro, mar de cristal, cielo nuevo, tierra nueva. Son promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Y todas esas promesas están evidenciadas y están selladas por el pacto que hizo a través de su Espíritu Santo. Y quiero seguir recapitulando la historia. Primero Dios nos da un propósito, luego nos da una visión y luego tiene un plan maestro, una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia diseñada por Dios? Entregarnos una garantía, entregarnos a su Espíritu, que es la esencia misma del poder de Dios, como un regalo, como un ponche divino que te dice: te entrego un camino por el cual andar, pero también te doy las herramientas que necesitas para que transites por ese camino. Segunda de Corintios, el capítulo 1. Voy a ir hasta allá porque lo quiero compartir con ustedes, porque este versículo le da un poder adicional a lo que estamos hablando, porque particularmente toca el tema de las arras. Pero voy a leer del versículo 20 al 22 porque nos habla de promesas, y yo creo que Dios quiere recordarte cuán importante tú eres para Él y cuán valioso tú eres en las manos de Él. Segunda de Corintios, el capítulo 1, verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ok, todo lo que Dios prometió está poniéndole el ponche de que es sí, de que se va a cumplir a través de nosotros. Este versículo es narrado por el apóstol Pablo, porque él, estando en Corinto, dice que llegó a esta ciudad y se encarga del crecimiento espiritual, de atender a un pueblo. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Está ubicándote en lugares estratégicos porque tiene un plan contigo para que todas las promesas que ya Dios depositó dentro de ti comiencen a activarse, comiencen a despertarse, no se queden quietas, paralizadas, estancadas, sino
que algo comience a moverse, algo comience a activarse y ese camino que ya Él te dio, tú puedas comenzar a caminar en esa dirección. Sigue diciendo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hay un novio, hay una comprometida y hay un regalo. Y eso es lo que Dios hizo con su iglesia. Jesús el novio, que conquistó en la cruz del Calvario la posibilidad de que seamos perdonados por nuestros pecados y reconciliados con Dios. Aparte de esa hazaña poderosa y trascendental, nos dio un regalo como evidencia de que lo que Él hacía por nosotros era el sacrificio máximo y nosotros representábamos lo más valioso para Él. Y como tiene planes con nosotros, como tiene propósitos con nosotros y nos ha dado una visión, nos va a dar también un regalo que nos va a sellar. Y este sello lo que hace es que nos identifica, nos marca como propiedad de Dios y como una voz latente en medio de las tinieblas que está diciendo día y noche, lo que comencé con Él lo voy a terminar. Ahí puse la esencia misma de Dios, su Espíritu habitando en sus corazones. Yo no sé si tú entiendes esto, pero para mí cuando yo leí estos textos durante estos días, esto me volaba a la cabeza y yo decía, gracias Dios, porque no tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Yo no me lo merecía, pero sí lo necesitaba y así lo hiciste y depositaste dentro de mí todo lo que yo necesitaba y me equipaste para transitar la visión que también levantaste en mi vida. Y yo creo que Dios está haciendo eso contigo también. Yo soy de los que piensa que Dios estas palabras las hace salir de alguna manera de la Biblia para que se comiencen a ser reales en nuestro corazón. Yo quiero que tú te veas como Dios te está viendo en esta hora. Dios te está viendo como un recipiente. Y Dios dice, voy a depositar mi espíritu en ti. He depositado mi espíritu en ti como evidencia, como garantía del cumplimiento. Así que antes de ver las promesas cumplidas externamente, ya tenemos una evidencia por dentro. Y eso es algo por lo cual glorificar a Dios. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, esto es tan importante porque el libro de Hechos, el capítulo 1, está narrando la experiencia de los discípulos con Jesús después de la resurrección, y Jesús le dice, no se muevan de Jerusalén, no salgan de ahí hasta que reciban el Espíritu Santo. Porque en esa experiencia ustedes van a recibir poder. Cuando venga este Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, la experiencia del Espíritu Santo siendo derramado sobre los creyentes era lo que los iba a capacitar para trascender e impactar la sociedad en la cual ellos vivían. El Espíritu Santo iba a ser la evidencia de que ya ellos habían sido equipados con poder para poquito a poco, como una onda expansiva, salir de la comunidad en la que ellos se encontraban y ser trascendentes. Lo mismito que Dios quiere hacer contigo. Pero también Efesios, el capítulo 4, y quiero leérselo porque este versículo está poderoso. Efesios, el capítulo 4, versos 7 y 8, le voy a dar lectura. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es lo que hizo Dios contigo. En su pacto eterno, llevó cautiva la cautividad, todo lo que detiene, obstaculiza y frena al hombre. Él lo llevó cautivo. Todo lo que te obstaculiza caminar el camino que Dios ha trazado para ti, dice este versículo que Él lo llevó cautivo. La cautividad, todo lo que te oprime, te esclaviza,
Él esclavizó eso. Incluso hay un verso que dice que triunfó sobre el reino de la muerte. O sea, utilizó la muerte para destruir la muerte. Su muerte en la cruz fue esa herramienta que Jesús utilizó para acabar con la muerte espiritual nuestra, porque ahora a través de sus promesas tenemos vida eterna en Él. Esto es increíble. Y aquí dice que dio dones a los hombres. Y yo creo que en este tiempo, por lo menos para mí, ha sido demasiado real que la garantía que Dios tiene para con nosotros viene con evidencias y viene con un diseño particular. Y dio dones a los hombres. La palabra don, muchos de ustedes conocen que su esencia más simple es un regalo de Dios. Es algo que Dios da, no lo merecemos, viene completamente de Dios. Incluso hay una frase por ahí que dice, los dones hablan de quién es Dios, los frutos hablan de quiénes somos nosotros. Porque los dones no hacemos algo para merecerlo, es Dios dándonos. Porque los dones son los responsables de que nosotros seamos efectivos en las asignaciones que Dios nos da. Por eso en la iglesia es tan necesario que se manifiesten los dones. Porque si alguno tiene alguna necesidad, podemos orar a Dios y a través del don que se manifieste una sanidad, un milagro, profecías. Eso es demasiado importante. Pero la evidencia y la garantía de las promesas que Dios hizo para tu vida, Dios las sembró en tu corazón con arras, con un intercambio. Te doy algo. Y eso fue el Espíritu. Y dice que los dones son del Espíritu. Y yo durante la semana leía el 1 Corintios, el capítulo 12, el verso 1. Y se hacía demasiado real para mí y lo quiero compartir con ustedes. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo creo que los dones y los regalos y esas evidencias y señales que Dios está brindándole a la iglesia son lo que nos va a permitir trascender en nuestro propósito. Y yo quiero sellar y concluir toda esta experiencia con una historia. Una historia que va a tono con el video anterior porque esto es una cronología y quiero que vayan conmigo y que se conecten en todos los próximos videos. Esta serie va a ser de 4 o 5 videos que va a ir en una misma línea. Pero esta historia muy similar a la que contamos en el video pasado, que si no lo has visto, visítalo porque te va a arrojar mucha luz de lo que estamos hablando. Cuando Saulo se encuentra con Jesús, pierde su vista, pero Ananías cobra visión y Dios le habla. En este caso hay un paralelismo de alguna manera bien chévere, porque mira cómo dice el versículo 1 de este capítulo 3 de 1 de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ese es un punto poderoso, que la palabra de Jehová escaseaba. Dios no estaba hablando mucho. Y no había visión con frecuencia. El panorama era complicado. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. El escenario estaba complicado. No se escuchaba mucho la voz de Dios. Las visiones escaseaban. Elí estaba estaba en oscuridad, sus ojos a punto de cerrarse, y la lámpara de Jehová casi apagándose. Pero antes de que esa lámpara se apagara, que hace una referencia a la presencia, que hace referencia al plan o a la obra de Dios, a esa actividad
espiritual de Dios sobre su pueblo. Antes de que eso se apagara, antes de que ya fuera un sueño lejano, que Dios interviniera con el pueblo, antes de que todo eso pasara, Dios comienza a hablarle a Samuel. Y quiero que entienda algo. En esta historia, Samuel, cuando escucha esta voz, va donde Elí. Y Elí le dice, yo no te he llamado, vete y acuéstate. Vuelve Samuel a escuchar esa voz y vuelve a ir a donde Elí. Me llamaste, ¿qué pasó? Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Aquí hay un panorama, que hay una doble interpretación bien chévere. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Elí que ya no estaba escuchando a Dios y un joven Samuel que sí lo estaba escuchando. Pero ¿qué sucede? Samuel lo estaba escuchando, pero no lo sabía interpretar y pensaba que era Elí. A la tercera ocasión, cuando Samuel va donde Elí, Elí dice, espérate, esto es insistente. Yo no lo estoy llamando y este muchachito sí está escuchando una voz. La próxima vez que te hable, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Hay una generación que ya no estaba escuchando a Dios, pero sí sabía interpretarlo. Y había una generación que sí estaba escuchando a Dios, pero que no sabía interpretarlo. Delante de nosotros tenemos la posibilidad de fusionar estas dos realidades. De un pueblo que ya por el caminar y las malas decisiones en su vida ya no están escuchando a Dios, a pesar de que un día sí lo escucharon. Y otro escenario de personas con tan poca experiencia que no saben interpretar a Dios, pero Dios nos da la posibilidad hoy de decir, las promesas que Dios me habla, que me ha dicho, no son para que las interprete otro, son para que yo las pueda interpretar. Ese consejo de Eli, cuando Dios hable, dile, heme aquí tu siervo escucha, habla. Y esa experiencia fue el plan maestro de Dios, porque ya dijimos la condición que se encontraba Israel. No había visión con frecuencia, escaseaba la palabra del Señor, había oscuridad, los ojos comenzaban a oscurecerse, era todo caótico. Según la historia vemos que los hijos de Elí habían manchado la consagración en el templo. Sin embargo, todavía Dios tenía un plan. Como dicen por ahí, todavía tenía un as bajo la manga. Todavía Dios tenía un plan, implementó una estrategia. Claro, ¿cuál había sido la estrategia? Desde mucho antes le había dicho a Ana, tú quieres un hijo, yo quiero un profeta, entrégamelo. Cuando ese vientre comenzó a crecer, era una evidencia de que Dios estaba cumpliendo promesas, de que no había abandonado al pueblo de Israel. Y en medio de los tiempos que estamos viviendo hoy, en el Puerto Rico que vivimos y en el mundo que estamos viviendo, todavía Dios tiene un as bajo la manga, que va a sacarlo y te está llamando a ti, está dándote las arras del Espíritu. Tú eres la evidencia de que Dios todavía tiene algo guardado para esta generación. Esta experiencia fue la que hizo a Samuel convertirse en un profeta. Ya Dios lo tenía preparado, ya le había en esta ocasión dado la visión de poder conversar, ver lo que estaba sucediendo. En esta experiencia, Samuel comenzó a entender que la vida de Elí no estaba siendo del agrado de Dios. Los hijos de Elí habían manchado todo lo que tenía que ver con el culto a Dios. Y ya Samuel lo estaba viendo. Desde ese día, Dios marcó a Samuel. Al próximo día, dice Elí, que le pidió a Samuel que le contara. Y Samuel contó. Desde ese momento él se estaba convirtiendo en el profeta de Israel. Este era el plan. Posteriormente dice que Dios no dejó que cayera por tierra ninguna de las palabras de Samuel. Dios te ve mucho más completo de lo que tú te ves. Tú te ves interminado. Tú te miras al espejo y ves debilidades, fracasos y ves promesas muy lejanas, pero Dios te está viendo completo y ha establecido un plan y ha puesto en tu corazón una garantía. Es la evidencia de que algo mayor vendrá a tu vida. Son las arras del Espíritu. Así que en este tiempo, en la historia de Samuel fue a través de la profecía. Se convirtió en un profeta para Israel. Tú te puedes convertir en lo que Dios quiera que tú te conviertas, pero la evidencia
es que te dio su espíritu. Y esa es la esencia del poder de Dios sobre tu vida. Que todo lo escudriña, que todo lo sabe y que nos guiará a toda la verdad. Y ese siempre ha sido el plan maestro de Dios para tu vida y para mi vida. Dios te bendiga.